La posibilidad tecnológica de hacer un registro reproducible del sonido tiene múltiples implicaciones y aplicaciones musicales, desde la posibilidad de poder hacer llegar la música a diversas latitudes, propiciar la creación de música nueva, como fue el caso del surgimiento de la música electroacústica, generar documentos auditivos como registros útiles para la musicología y la preservación de ciertas obras con valor histórico. Incluso ha sido un soporte para la transmisión del conocimiento. Los músicos, los melómanos y los audiófilos consideran la grabación del sonido como un parteaguas en la historia de la humanidad, que significa un avance evolutivo característico y representativo de la sociedad moderna. Este avance se ve implícito en distintas áreas de conocimiento, de comunicación, en manifestaciones artísticas y avances científicos. Pensemos, por ejemplo, en la radiodifusión, la telefonía, el cine sonoro, la televisión, los medios audiovisuales, hasta los soportes digitales y virtuales de la red en nuestros días. La computadora, como dispositivo de comunicación, no sería funcional sin su dimensión sonora, es decir, si no contara con audio. La historia de la grabación del sonido, y por ende de la grabación musical, se divide en dos grandes etapas: grabación analógica y grabación digital. Cada una de ellas tiene su historia, sus antecedentes y sus facetas. Los primeros experimentos de los que se tiene registro con respecto a la grabación del sonido ocurrieron a mediados del siglo XIX. En un principio se hacían con fines científicos para estudiar el comportamiento del sonido y no con la finalidad de obtener grabaciones de audio. El inventor Leon Scott se interesó en desarrollar medios mecánicos para transmitir sonidos de la voz humana. Después de varios intentos, consiguió en 1957 la patente por el fonoautógrafo, su principal invento para hacer un registro físico del sonido. Hasta este punto, el sonido consiguió ser grabado, pero en esa época no había manera de reproducirlo, y por tanto, las grabaciones no podían ser escuchadas. Otro prototipo de grabación de sonido no reproducible es la conocida como reloj parlante, realizada por el inventor Frank Lambert. Estos avances continúan en una fase experimental de grabación mecánica acústica y por tanto análoga. Es el fonógrafo del científico, inventor y empresario Thomas Alva Edison el primer artefacto con la capacidad de grabar y reproducir el sonido. El dispositivo se dio a conocer en 1877 y fue patentado en el 78. El rango de la grabación era limitada, pero suficientemente funcional. El registro se hacía en cilindros cubiertos de cera sólida. Estos objetos cilíndricos son bastante perecederos y con el paso de los años se han rescatado pocos. Tanto fonógrafos como cilindros comienzan a comercializarse desde 1889. Así surge la industria fonográfica y aparecen distintas marcas productoras. Había cilindros con música grabada, pero también se podían adquirir cilindros en blanco para realizar grabaciones caseras de sonido. El mecanismo del fonógrafo, a grandes rasgos, funcionaba por medio de una corneta o pabellón ensamblado en un diafragma o membrana que a su vez se fijaba en una aguja, también llamada púa. Al hacer contacto con el cilindro acústico, registraba las ondas sonoras. Para que el cilindro se pusiera en movimiento, se giraba manualmente una manivela. Para la reproducción de los sonidos ya grabados, se hacía el procedimiento en el sentido inverso, es decir, al girar el cilindro se transmitían las vibraciones a la aguja, de ahí al diafragma,
hasta llegar a la corneta. Posterior al fonógrafo, apareció su inmediato sucesor, el gramófono, inventado por Emil Berliner. La diferencia diametral consiste en sustituir el cilindro acústico por un disco como soporte para la grabación y reproducción del sonido. Los gramófonos se activaban también manualmente por medio de una manivela. Eran discos pequeños de corta duración que al principio solamente utilizaban uno de sus lados. No había un estándar internacional para su reproducción, pero lo más común fue 78 revoluciones por minuto. El mecanismo es muy similar al fonógrafo, basado en el mismo sistema de corneta, diafragma y aguja. Por tanto, seguía consistiendo en un sistema de grabación mecánico acústico. La gran ventaja del gramófono